Javier llegó a Valparaíso con la paleta cargada de grises y azules prestados por la reciente pérdida. El Cerro Alegre, con sus casas apiñadas como manchas de color vibrante trepando la colina, le ofreció una promesa tenue de contraste. Alquiló una casa antigua de ventanas amplias que miraban al puerto, un lugar donde el viento salino silbaba melodías melancólicas y la madera crujía historias olvidadas. Las primeras mañanas, la camanchaca envolvía la ciudad en un abrazo húmedo y silencioso. Fue entonces cuando los escuchó por primera vez. Lamentos débiles, casi indistinguibles del gemido de las gaviotas o el murmullo distante de las olas. Javier los atribuyó a la acústica peculiar del lugar, al eco amplificado por la niebla. Pero los lamentos persistieron, volviéndose gradualmente más definidos. No eran el grito estridente de un ave, sino algo más humano. Voces ahogadas en la distancia, cargadas de una tristeza profunda y resonante. Javier comenzaba a sentir una punzada de empatía, una conexión visceral con ese sufrimiento invisible que flotaba en la niebla. En sus paseos por los cerros y las calles laberínticas, preguntó tímidamente a los lugareños. Las respuestas fueron evasivas, teñidas de superstición, historias de barcos hundidos en la bahía, de pescadores tragados por tormentas repentinas, de almas perdidas vagando en la niebla buscando un descanso que nunca llegaba. Se decía que los lamentos eran presagios, o el último suspiro de aquellos que el mar había reclamado. Las playas cercanas al puerto se convirtieron en un nuevo foco de su exploración. Durante la marea baja, entre las rocas cubiertas de algas, encontraba pequeños vestigios del pasado. Un botón de latón con un ancla grabada, astillas de madera oscura, con tallas desvanecidas, el cuello roto de una botella de vidrio grueso. Cada objeto parecía palpitar con una historia silenciosa, alimentando su creciente fascinación por los lamentos. La necesidad de plasmar esa tristeza, ese misterio, se apoderó de Javier. Sus lienzos se oscurecieron, los azules se volvieron tormenta, los grises, espectros danzando sobre olas embravecidas. Sus esculturas abandonaron las formas abstractas por figuras retorcidas, con los rostros ocultos y los cuerpos tensos, como si lucharan contra una fuerza invisible. Fue entonces cuando los fenómenos en la casa comenzaron. Corrientes de aire frío que no provenían de ninguna ventana abierta, susurros indistintos que parecían emanar de las paredes en las noches de niebla, la sensación punzante de una presencia invisible en las sombras. Los objetos que encontraba en la playa aparecían sobre su mesa de trabajo, como ofrendas silenciosas de un mundo desconocido. Una noche, impulsado por una fuerza que no comprendía, Javier comenzó una nueva escultura. Era una figura humana esquelética, con los brazos extendidos hacia el mar embravecido que pintaba en el fondo. Mientras trabajaba, los lamentos se intensificaron, resonando en la habitación como un coro fantasmal. Al terminar la escultura y colocarla junto a la ventana abierta a la niebla, los lamentos alcanzaron un crescendo desgarrador, seguido de un silencio abrupto y pesado. A partir de esa noche, la relación entre el arte de Javier y los lamentos se hizo innegable. Cuando trabajaba en una pintura de un naufragio, los susurros se volvían más audibles. Cuando moldeaba una figura con la cara de angustia, los lamentos se cargaban de una desesperación palpable. Su arte no solo capturaba la tristeza del puerto, parecía amplificarla, incluso atraerla. Una mañana, al despertar, encontró la escultura de la figura esquelética cubierta de una fina capa de sal, como si hubiera estado sumergida en el mar. Y esa noche, por primera vez, escuchó un nuevo tipo de sonido entre los lamentos. Un golpe sordo, repetitivo, como la madera chocando contra las rocas. ¿Estaba su arte abriendo un portal, despertando algo dormido en las profundidades de la bahía?
¿O era su propia melancolía, proyectada con tanta intensidad en sus creaciones, la que resonaba con las tragedias del pasado, atrayendo sus ecos fantasmales? Javier se encontraba en la encrucijada entre la inspiración y la locura, atrapado en la misteriosa sinfonía de los lamentos de la niebla en el Cerro Alegre, sin saber si era un artista o un médium involuntario de las penas del mar. La conexión entre el arte de Javier y los lamentos se volvía cada vez más inquietante. Cada pincelada, cada golpe de cincel, parecía avivar las voces del puerto. Dormía poco, atormentado por sueños fragmentados de rostros ahogados y la sensación constante de agua fría envolviéndolo. Su casa, antes un refugio, se había transformado en un conducto para el sufrimiento espectral. Una tarde, mientras pintaba un mar embravecido bajo un cielo plomizo, los lamentos se intensificaron hasta convertirse en gritos ahogados, llenos de terror. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda y una presión inexplicable en el pecho. Dejó caer el pincel y corrió hacia la ventana. A través de la niebla que comenzaba a disiparse, vislumbró algo en la bahía. No era un barco moderno, sino la silueta oscura y destrozada de una embarcación antigua, sus mástiles rotos apuntando al cielo como dedos acusadores. La visión duró solo unos segundos antes de que la niebla volviera a cerrarse, pero la imagen se grabó en su mente con una claridad escalofriante. A partir de ese momento, Javier se obsesionó con la historia de los naufragios en Valparaíso. Pasaba horas en la biblioteca local, hojeando viejos periódicos y registros portuarios. Descubrió la historia de un pesquero llamado La Esperanza, que desapareció sin dejar rastro en una tormenta repentina a principios del siglo XX. Los cuerpos de la tripulación nunca fueron encontrados. Los detalles coincidían extrañamente con las imágenes que comenzaban a surgir en sus sueños y en sus pinturas. Decidió investigar más a fondo. Se acercó a los pescadores más ancianos del puerto, hombres curtidos por el sol y el salitre, con historias grabadas en sus rostros como las arrugas en la madera vieja. Algunos recordaban vagamente la leyenda de la esperanza y los lamentos que a veces se escuchaban en la niebla, especialmente cerca de un antiguo arrecife traicionero conocido como la Boca del Diablo. Impulsado por una mezcla de curiosidad y una creciente sensación de responsabilidad, Javier comenzó a visitar la Boca del Diablo. Era un lugar rocoso y peligroso, azotado por las olas, donde los restos de naufragios ocasionales quedaban varados. Allí, entre las rocas cubiertas de percebes, encontró más objetos antiguos. Un trozo de timón tallado con las iniciales EE, un viejo sextante corroído por el óxido. Cada hallazgo parecía confirmar las leyendas y fortalecer su conexión con los lamentos. De vuelta en su casa, Javier se sintió compelido a crear una nueva obra. Esta vez, no era una pintura ni una escultura abstracta, sino un intento de representar la esperanza. Basándose en sus visiones y en los fragmentos de información que había recopilado, dibujó la silueta del barco, sus velas desgarradas, las figuras fantasmales de los marineros aferrados a los restos. Mientras trabajaba en el dibujo, los lamentos se intensificaron de una manera aterradora. No eran solo quejidos de tristeza, sino gritos de agonía, el sonido de la madera crujiendo y el rugido del mar embravecido. Javier sintió un frío glacial en la habitación, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente. Las sombras danzaban en las paredes, y tuvo la sensación de que presencias invisibles lo observaban desde cada rincón. Al terminar el dibujo, exhausto y tembloroso, los lamentos cesaron abruptamente, dejando un silencio opresivo. Javier sintió una sensación extraña, como si algo se hubiera completado, como si una conexión se hubiera establecido de forma definitiva. Pero la calma no duró. Esa noche, Javier
tuvo un sueño vívido y aterrador. Se vio a sí mismo como uno de los marineros de la Esperanza, luchando contra las olas heladas, escuchando los gritos de sus compañeros mientras el barco se hundía. Sintió el agua salada quemarle los ojos, la desesperación helarle los huesos. Al despertar, estaba empapado en sudor, con el corazón latiéndole salvajemente. La línea entre su arte, los lamentos y la tragedia de la Esperanza se había difuminado por completo. ¿Estaba simplemente canalizando el dolor del pasado a través de su arte o estaba su creatividad despertando algo que debía permanecer dormido? La respuesta, temía Javier, podría estar oculta en las profundidades de la bahía de Valparaíso, esperando ser revelada en la próxima niebla. El sueño dejó a Javier con una sensación de urgencia palpable. Ya no era solo un observador, sino que se sentía inexplicablemente conectado con el destino de la Esperanza. La línea entre su realidad y el eco espectral del pasado se había vuelto peligrosamente delgada. Decidió que debía hacer algo más que pintar y escuchar. Necesitaba encontrar una manera de entender, quizás incluso de liberar, las almas atrapadas en los lamentos. Su investigación lo llevó a los archivos de la iglesia local, donde encontró antiguos registros de defunciones y relatos de las familias de los marineros perdidos. Descubrió que la tragedia de la Esperanza había dejado una profunda cicatriz en la pequeña comunidad pesquera de la época, marcando generaciones con la tristeza y la incertidumbre. Inspirado por una mezcla de intuición artística y una creciente creencia en lo sobrenatural, Javier comenzó a crear una nueva obra. Esta vez, no era una representación del sufrimiento, sino un intento de ofrecer consuelo. Esculpió pequeñas figuras de marineros en madera de deriva que encontraba en la playa, cada una con un gesto de paz, o mirando hacia un horizonte de esperanza. Pintó lienzos con amaneceres serenos sobre mares tranquilos, utilizando colores suaves y luminosos. Mientras trabajaba en estas nuevas creaciones, notó un cambio sutil en los lamentos. Ya no eran tan intensos ni tan llenos de agonía. A veces, entre los quejidos, le parecía escuchar susurros más suaves, casi como suspiros de resignación o incluso agradecimiento. Una noche de luna llena, Javier llevó sus esculturas y pinturas a la boca del diablo. Colocó las pequeñas figuras de madera entre las rocas azotadas por las olas y extendió los lienzos sobre la arena húmeda, iluminados por la luz plateada. Se quedó allí durante horas, en silencio, sintiendo la brisa marina y escuchando el murmullo de las olas. Los lamentos no se intensificaron, sino que parecieron fundirse con el sonido del mar, adquiriendo una cualidad más melancólica y menos desesperada. Al amanecer, cuando recogió sus obras, notó algo extraño. Una de las figuras de madera, la de un marinero con la mano extendida, parecía haber sido arrastrada unos metros hacia el mar, y en la arena, justo donde había estado uno de los lienzos, encontró una pequeña concha marina inusual, de un color azul profundo que no había visto antes. En los días siguientes, los lamentos se volvieron aún más tenues, esporádicos. Javier sentía una sensación de alivio, como si una carga invisible se hubiera levantado del puerto. Sus sueños se volvieron más tranquilos, llenos de imágenes fugaces de un barco navegando hacia un horizonte brillante. Sin embargo, la experiencia lo había marcado profundamente. Su arte había trascendido la simple representación para convertirse en una forma de comunicación con lo desconocido. Se dio cuenta de que su sensibilidad artística no era solo una herramienta para expresar sus propias emociones, sino también un puente hacia las emociones atrapadas en los lugares y en el tiempo. La niebla seguía llegando a Valparaíso, envolviendo la ciudad en su misterioso abrazo. Pero ahora, entre su velo húmedo,
los lamentos eran solo un susurro lejano, un recordatorio melancólico de una tragedia olvidada. Javier continuó pintando y esculpiendo, pero su arte había adquirido una nueva dimensión, imbuida de una comprensión más profunda de la conexión entre el dolor, la memoria y la posibilidad de encontrar la paz, incluso en los rincones más oscuros del alma y del mar. Los días que siguieron a la disminución de los lamentos trajeron consigo una calma inusual a la casa de Javier y al puerto de Valparaíso. La niebla seguía danzando sobre la bahía, pero ya no cargaba con el peso opresivo de los gritos ahogados. Un silencio melancólico, pero pacífico, se asentó en su lugar. Javier, aunque aliviado, no pudo olvidar la experiencia. Las imágenes de la esperanza y la intensidad de los lamentos permanecieron grabadas en su memoria, como cicatrices invisibles. Sin embargo, la sensación de urgencia y la conexión visceral con el sufrimiento espectral se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por una profunda reflexión. Su arte experimentó una transformación sutil pero significativa. Los colores oscuros y las formas angustiadas dieron paso a una paleta más luminosa, a composiciones que evocaban la serenidad del mar en calma y la esperanza de nuevos amaneceres. Sus figuras, aunque aún melancólicas, transmitían una sensación de paz interior, como si hubieran encontrado finalmente su descanso. Javier comenzó a incorporar elementos sutiles de su experiencia en su obra, pequeñas conchas marinas de un azul profundo, la silueta tenue de un barco antiguo en la distancia, la luz plateada de la luna sobre el agua. Su arte ya no era una simple representación de la tristeza, sino una exploración de la memoria, el duelo y la posibilidad de trascender el sufrimiento. La comunidad local, aunque sin conocer los detalles íntimos de su experiencia, notó el cambio en su obra. Sus pinturas y esculturas adquirieron una nueva profundidad emocional, resonando con aquellos que conocían las viejas leyendas del puerto. Algunos pescadores ancianos, al ver sus representaciones del mar, comentaban sobre la extraña paz que emanaba de ellas, como si el propio océano hubiera encontrado un respiro. Javier se quedó en Valparaíso, encontrando una nueva forma de inspiración en su belleza accidentada y su historia marítima. Aprendió a convivir con la melancolía inherente al lugar, no como una fuente de tormento, sino como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la persistencia del espíritu humano. Su casa en el Cerro Alegre dejó de ser un conducto para el sufrimiento espectral y se convirtió en un santuario. Un espacio donde el arte podía honrar el pasado y celebrar la posibilidad de la redención. Con el tiempo, la historia de los lamentos se convirtió en una leyenda más en el rico folclore de Valparaíso, un susurro en la niebla recordado por los más ancianos. Javier, el artista que había escuchado su eco, se convirtió en parte de esa historia. Un creador cuya obra llevaba la marca de un encuentro con lo inexplicable, un testimonio silencioso del poder del arte, para conectar con los ecos del pasado y encontrar un atisbo de paz en medio de la tristeza eterna del mar. Y así, Javier continuó su camino, su arte imbuido para siempre por los lamentos de la niebla y la silenciosa serenidad que finalmente los había silenciado.